Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Es un placer saludarles y como siempre acá lo hace Ivo Hernández. Qué bueno estar junto a ustedes y poder seguir discutiendo más sobre libros. Hoy tenemos uno muy interesante. Hoy tenemos, para decirlo en corto y seco, un libro sabroso escrito por un sujeto con buena suerte. Ambas cosas pueden decirse de una persona que nació. Nosotros vemos la historia a veces como si fuesen una sucesión de siglos y están empantanados dentro de cosas que asociamos que sucedieron en uno u otro momento. Pero hoy vamos a hablar de un siglo que varios historiadores han coincidido en llamar probablemente una de las épocas más felices de la humanidad, y es el siglo II después de Cristo. Eso puede que a usted le suene a cualquier cosa, pero es un siglo en donde hubo los así llamados 5 emperadores buenos, los antoninos, gente que gobernó con conocimiento, gente que gobernó con buena mano. El imperio estaba expandido a situaciones amplias geográficamente y tenía un control y un dominio de sí mismo, tanto heredado por su pasado y en un equilibrio que luego empezaría a decaer, pero que en ese momento presentaba una época gloriosa de aquella Roma imperial. Y el libro es este: Las noches áticas de Aulo Gelio. Esta edición que tenemos acá es la de Alianza Editorial. Es una edición abreviada. Esto no es para nada todo el trabajo que él hizo. Él dejó, o desde él se saben, 20 libros en total, lo que seríamos 20 capítulos en nuestra terminología actual, de los cuales se perdió el octavo. No, ese no existe. Están todos los demás. Hay una edición de Akal. Akal en la edición clásica lo ha hecho. Creo que está completa. No la tengo en mis manos ahorita, sino que tengo esta que está muy bien traducida y muy bonita, pero no es sino una selección del texto. ¿Y por qué les decíamos entonces que Aulo Gelio es un tipo con suerte? Él nace en el año 130 después de Cristo. Como decíamos, es parte de él nace en una buena familia, con una buena educación, y es parte de ese siglo II muy rico en diversas cosas, en cultura. Él habla griego, cuál es el idioma culto de aquella Roma imperial. Es un hombre que se forma muy bien y que nos presenta en este texto lo que algunos críticos han querido ver como el origen del ensayo. Por eso decimos que es un libro sabroso. ¿Por qué? Porque no es un libro que está apegado a profundidades filosóficas o que tiene que seguir algún rigor en particular, cual pudiera ser un texto de Cicerón, si usted lo quiere ver así, o si quiere ver un texto poético de Virgilio, es decir, textos que tienen en sí mismos una carga proteica, una carga de hermenéutica, de transmisión de conocimiento, en fin, etcétera. No, Aulo Gelio lo que se plantea, y fue lo que hizo desde el comienzo, es escribir sabroso para ser leído y entonces proveer al lector de ese comentario agudo, muy culto de su parte. Se ve que era un hombre que tenía una cultura general bastante amplia en su momento, perdón, y que además tenía la capacidad de citar diversas fuentes. Él influenció a muchísimas personas y hay quienes, repetimos, lo han querido ver como una especie de ancestro de gente como Montaigne, por ejemplo, que es ese ensayo que nos revela en una fórmula literaria particular una exposición de ideas con motivos, con algunos basamentos históricos o teóricos, pero que carece del rigor que pudieran tener textos filosóficos o textos poéticos de otra manera. Aulo Gelio se empeña justamente en seducir al lector, seducirlo con anécdotas, seducirlo con conocimiento, y esto por supuesto de un hombre nacido en una época muy particular y con una cultura muy importante, es algo que en sí mismo, más su buena pluma, nos lleva a un paseo literario o literario histórico, si usted lo quiere ver así, bastante interesante. Entonces es un hombre que ha sido citado y muy querido por muchas personas. Por eso decíamos que es un sujeto que escribió con suerte, tuvo suerte en su vida, nació en el momento apropiado, en el país apropiado, en una cantidad de cosas. Y estos libros se llaman así, este libro, Noches Áticas, porque lo empezó a escribir en Grecia. El Ática es justamente una fórmula de decir esa parte de Atenas, y empezó escribiéndolo allí para las noches de invierno, poniendo pues como una especie de exposición de motivos de lo que estaba haciendo. Y el libro, a partir de allí, tomó una especie de vida propia y fue lo último y lo único que se le conoce. Vamos entonces a hablar ya directamente con el texto que tengo en mis manos de Alianza Editorial. El que tengo es con selección y notas de Francisco García Jurado, es quien hace la introducción de este texto. Y García Jurado nos presenta aquí una buena exposición de motivos de la selección que hace y también unas coordenadas importantes respecto a Aulo Gelio, que es el autor que hoy nos convoca. Y dice lo siguiente, estoy en la página 10. Aulo Gelio llega al mundo en el año 130 después de Cristo y puede considerarse un hombre con suerte. Recibe la mejor educación clásica de manos de maestros como Sulpicio Apolinar, si bien quien dejó mayor huella en él fue Favorino, oriundo de la ciudad gala de Arelate, Arles. Y aquí se puede pues trazar
la suerte que tuvo este hombre de recibir, y fíjense ustedes, los mejores maestros de diversas partes del imperio. Es aquel imperio no solamente dueño de aquel Mare Nostrum, sino que podía tener y conjugar para quien lo pudiera pagar los mejores talentos venidos de todas las partes posibles, que traían en sí sapiencia de muchos ancestros de sus culturas o de otras culturas que pudiesen haber logrado aprender, perdonen ustedes. Entonces dice, hacia el año 170, es decir, ya tendría más o menos unos 40 años, en plena madurez del autor, aparecen los 20 libros de sus noches áticas, compendio misceláneo de saberes y recuerdos reunidos en bibliotecas, viajes y banquetes, que constituyen además un homenaje sincero a su amigo Frontón y a sus dos grandes maestros, Favorino y Tauro. Helio prometió al final de su prefacio seguir publicando nuevos libros, pero eso no ocurrió. Como es lógico, Helio moriría sin sospechar que 14 siglos más tarde Michel de Montaigne, otro galo como su maestro favorito, daría forma definitiva e imprevista a lo que él tan solo había intuido, el ensayo moderno. De manera que aquí García Jurado lo emparenta pues con posteriores expositores bastante dilectos, bastante selectos también de la fórmula del ensayo, como es el ensayo de Montaigne u otras personas que él después cita bastante prolíficamente. Dice aquí, sigo leyendo el prólogo. Helio es un autor que cabría calificar de discreto. Como lo podemos comprobar fácilmente, no es de los más conocidos de la literatura clásica, pero tampoco es un raro absoluto. Sin ser Virgilio u Horacio, tuvo sin embargo una dilatada tradición en el cultivo de las misceláneas humanistas y es considerado, en parte, precursor del ensayo moderno. Su obra no tiene la complejidad de un Cicerón, pero tampoco se trata de un mero divulgador. Entonces vemos allí más o menos la balanza delicada de lo que pudiera ser un ensayista, es decir, una persona que manifiesta, tiene primeramente un conocimiento relativamente enciclopédico para poder producir analogías en torno al tema que se está tratando y otros temas distantes. Entonces tiene que tener esa capacidad y además tiene que tener la pluma para saber llevar al oyente desde el punto A al punto B, que sería la secuencia de abrir un ensayo y cerrarlo. Entonces tener esa coherencia lineal que se puede manejar allí a través de las ideas. Entonces, sigo leyendo más de lo que nos plantea García Jurado en esto. Dice aquí en la parte de las pautas bibliográficas: las noches áticas son el paseo ocioso por las lecturas de Helio y sus 20 libros constituyen una biblioteca, tanto por lo que contienen sobre otros autores como por su materialidad en sí. Esta virtud de ser un libro de libros dio a Helio el dudoso privilegio de convertirse en una fuente de frecuente uso y abuso durante la antigüedad tardía. Helio, mago de las citas ajenas, se convierte a su vez en cita y fuente de citas para autores tan destacados como Flavio Vopisco, Servio, Lactancio o San Agustín. Otros autores como Macrobio o Amiano Marcelino lo saquean sin mayores escrúpulos. Entonces ahí se puede ver cómo él, que a su vez había recibido todo este conocimiento y lo disponía en sus ensayos, en esas discusiones que él sostenía en esos textos, era también luego parte proverbial de fuente para otros sujetos que estaban escribiendo motivos diferentes, libros diferentes, etc. Digo más, las noches áticas estaban compuestas por 20 libros y que al pasar de los antiguos rollos a la novedosa copia en formato de códice, el códice es ya un ancestro más cercano de nuestro libro, ¿ok? Tenía ya las hojas cosidas en la base. Entonces ya no eran los rollitos esos que usted puede ver en las películas, sino que ya tenía forma de cuaderno. La novedosa copia en formato de códice, ya posiblemente en época carolingia, tuvieron que agruparse en dos partes. De un lado, la que comprendía desde el libro primero al octavo, y de otro la que contenía el resto de los libros desde el noveno al 20. Esta circunstancia material y un accidente nos privaron del octavo libro, del que solo conservamos hoy, y por casualidad, el índice. La obra de Helio, a partir de entonces, quedó escindida materialmente en dos familias de códices, desde el libro primero al 7 y luego otra del noveno al 20. Y eso es una declaración de las fuentes que está manejando García Jurado en esta compilación. Y entonces usted dirá, bueno, pero ¿qué fue lo que escribió el sujeto? Bueno, escribió capítulos muy sabrosos, repetimos. Ya les voy a... Fíjense, si les leo el índice, él nos dice, entre ellos, notas como la siguiente. El índice en estos libros españoles está hacia el final. Entonces dice acá, por ejemplo, el capítulo que pone como capítulo 1, anécdotas sobre Alejandro Magno y Filipo. Y fíjense, son anécdotas muy sabrosamente escritas, ya le vamos a leer algunas. La número 2, el capítulo 2, los filósofos, sus vidas e ideas. Y allí empieza a hablar de un montón de gente, habla de Demóstenes, habla de Plutarco, habla de un montón de gente. Luego los poetas y los libros, capítulo 3.
El capítulo 4, el lenguaje y juego de palabras. El capítulo 5, la sociedad. Entonces, como usted puede ver, es un hombre que se pone a divagar sobre estos temas, pero no es una divagación inútil o una divagación absurda, no, es una divagación macerada por la cultura que él ya tenía, repetimos, hijo pródigo de una sociedad afluente, de una sociedad poderosa que conjugaba en sí misma todo el conocimiento mundial de ese mundo que había entonces, o del mundo conocido entonces. Les empiezo a leer de Alejandro Magno, y fíjense ustedes, hay un detalle, ¿no?, aquí al comienzo, y lo advierte García Jurado, y es bueno leerlo. Dice: en la cultura romana son muchos los autores que hablan sobre Alejandro, bien mediante obras extensas como la de Quinto Curcio, o de manera ocasional a lo largo de sus libros, como son entre otros el caso de Cicerón, Nepote, Horacio, Tito Livio, Velleio Patérculo, Lucano, Plinio el Viejo, Tácito, Suetonio, o el propio Aulo Gelio. Cierto es que la figura de Alejandro Magno probablemente solo pueda compararse con la de Jesucristo a nivel histórico, por ser una de esas personas que ha llegado a tener no solamente una existencia real, sino una existencia mítica a lo largo de miles de personas y millones de personas. Es decir, más allá del hecho de que usted pueda ser en un caso cristiano o no, la figura de Alejandro Magno también ha tenido esa repercusión al punto que ha llegado a los 4 puntos del orbe, ya sin saber exactamente cómo era la correspondencia entre eso que las personas han visto o que vieron en su momento y la figura original. Pasando entonces al tema, dice lo siguiente acá: cosas dignas de ser recordadas sobre el rey Alejandro y Publio Escipión. Entonces dice lo siguiente: Apión, un griego que recibió el nombre de Plistónices, el triunfador entre las multitudes, pues era de verbo fácil y ágil, nos refiere lo siguiente sobre las virtudes del rey Alejandro. Prohibió que se llevara hasta su presencia a la esposa del rey vencido, a fin de que sus ojos no tuvieran la oportunidad de verla. Se puede discutir lindamente sobre cuál de estos dos personajes conviene que parezca más contenido, si Publio Africano, el mayor, que tras someter a la ciudad hispana de Cartago Nova, devolvió intacta a una joven de gran belleza que había sido llevada a su presencia, hija de un noble varón hispano, o el rey Alejandro, que no quiso ni ver y prohibió que se llevara ante su presencia a la esposa misma del rey Darío y a su hermana, tomadas prisioneras tras una dura batalla, dado que había oído que era de una belleza extraordinaria. Entonces, fíjense ustedes, ese es el tono más o menos como él habla. Y hay una parte que me gustó muchísimo acá, cuando él, en ese tipo de diálogo sabroso dentro de estos libros, para ser leídos, repetimos, y comentario un poco de sobremesa, pone acá lo siguiente: carta del rey Filipo a Aristóteles sobre Alejandro, recién nacido. Como ustedes saben, Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, buscó los oficios de Aristóteles. Aristóteles no era griego, Aristóteles era de Macedonia. Eso suele olvidarse. Él fue a estudiar, él era hijo del médico de la corte, y como tenía dinero, lo enviaron a lo que serían las grandes universidades, en este caso la Academia de Platón, que quedaba en Atenas. Pero entonces lo llama y le escribe Filipo lo siguiente. Fíjense lo que anota Aulo Gelio. Filipo fue hijo de Amintas y rey de Macedonia. Gracias a su valor y diligencia, los macedonios, fortalecidos con un poder inmenso, habían comenzado a apoderarse de muchos pueblos y naciones. Este rey, cuyo poderío militar, los excelsos discursos y arengas de Demóstenes recuerdan que Grecia entera debía precaverse temerosa, a pesar de estar casi todo el tiempo entregado a los deberes de la guerra y las victorias, jamás se apartó, sin embargo, de la musa liberal y de los estudios humanidades, de manera que pudo hacer y decir muchas cosas con lindeza y con donaire. En ese sentido, se conservan libros de sus cartas, rebosantes de elegancias, agudezas y prudencia, como por ejemplo esta carta en la que comunica al filósofo Aristóteles el nacimiento de su hijo Alejandro. Esta carta, dado que se trata de una exhortación al cuidado de los hijos, me pareció pertinente copiarla a fin de aconsejar a los padres. Más o menos así le comunicó lo que tenía que exponerle. Y dice la carta: Filipo saluda a Aristóteles. Quiero comunicarte que ha nacido mi hijo. Ciertamente doy gracias a los dioses, no tanto porque haya nacido, sino porque ha tenido la suerte de nacer en tu época. Confío en que gracias a tu educación e instrucción se haga digno de mí y de mi sucesión. Caramba, tronco de carta se puede decir esto, ¿no? Imagínense ustedes, le está diciendo las palabras de elogio con las cuales se referiría a Filipo a Aristóteles, y le está diciendo: no celebro solo que haya nacido, sino que haya nacido en tu época. Así trabajaba esa carta, las honras que se debían a Aristóteles. Y dice así: estas son las palabras del rey mismo.
quiero que sepas que ha nacido mi hijo. Esta es otra carta. Así pues, doy muchas gracias a los dioses, no tanto por el nacimiento del niño como porque haya sido en tu época, pues espero que tú lo eduques y le enseñes a ser digno de nosotros y de mi sucesión. Entonces, dice acá más cartas todavía. Él publica. Uno puede dudar, y por supuesto acá viene la previsión, sobre todo ese rigor de las fuentes que tenemos a partir del siglo XIX en Occidente, que no era tan común anteriormente, que es que toda historia trata de buscar bajo cierto método científico la fuente y el cotejo entre las posibles visiones sobre un hecho mismo para darle validez. Entonces eso, por supuesto, hace que uno vea esto con alguna distancia y no exento de cierta soberbia temporal como tenemos ahora en esta época, de creernos por encima de muchas otras, diciendo, bueno, nuestros métodos nos permiten una factibilidad o un acercamiento a la verdad quizás mayor, pero no deja por ello de tener un enorme atractivo la buena pluma con que se refiere Aulo Gelio a todo esto. Y fíjense ustedes, aquí hay unas cartas entre Alejandro Magno y Aristóteles, y dice lo siguiente. Se dice que el filósofo Aristóteles, maestro del rey Alejandro, tenía entre los comentarios y disciplinas que transmitía a los discípulos dos tipos de libros. A unos los llamaba exotéricos y a los otros acroamáticos. Los exotéricos eran aquellos que conducían a las meditaciones sobre retórica, a la capacidad de argumentar y al conocimiento de los asuntos civiles. Los acroamáticos, por su parte, eran aquellos donde se trataba un saber más remoto y sutil y todo aquello que concernía a la contemplación de la naturaleza y las discusiones dialécticas. A la enseñanza de esta disciplina acroamática ya referida, dedicaba la mañana en el liceo y no admitía sin más a cualquiera, a no ser que hubiera tenido antes ocasión de examinar su ingenio, los contenidos de su erudición, su disposición y entrega al estudio. Sin embargo, en el mismo lugar, pero ya por la tarde, disertaba sobre las disciplinas exotéricas, y éstas se las ofrecía a todo tipo de jóvenes. Así pues, a esta última la llamaba paseo vespertino, mientras que a la primera la denominaba paseo matutino, dado que en uno y otro caso la disertación la hacía siempre paseando. También dividió sus propios libros, comentarios de todas esas lecciones, de forma que unos se llamaron exotéricos y los otros acromáticos. Mas como Alejandro, que por aquel entonces dominaba ya casi toda Asia con el poder de su ejército y que al mismo rey Darío perseguía entre batallas y victorias, se enteró de que su maestro había editado los libros del género acroamático para el vulgo. A pesar de encontrarse ocupado en tan importantes empresas, envió una carta a Aristóteles para decirle que no obraba correctamente al publicar y divulgar tales disciplinas, aquellas en las que él mismo había sido instruido. Estas fueron, pues, sus palabras. Entonces pone la carta, dice: Alejandro saluda a Aristóteles. No has obrado bien al publicar los libros acromáticos, pues precisamente, ¿en qué nos vamos a diferenciar de los demás si cada uno de los libros de los que hemos aprendido van a ser públicos para todos? Yo, en verdad, preferiría sobresalir por el conocimiento y la práctica de las cosas excelentes a sobresalir por mi poder. Adiós. Y Aristóteles no se queda con esa y le responde. Y dice: Aristóteles saluda al rey Alejandro. La carta la copia Aulo Gelio. Me has escrito a propósito de los libros acromáticos en la creencia de que es necesario que los guardemos en secreto. Pues bien, has de saber que estos están tan publicados como no lo están, pues solo son inteligibles para aquellos que nos han escuchado. Adiós, rey Alejandro. Bueno, una pluma muy hermosa, como les decíamos, lo que trabaja Aulo Gelio, y una forma muy sabrosa de escribir, y así ha sobrevivido a lo largo de la historia, y por eso ha sido leído por muchas personas. Tengo acá a mano otra anécdota, y ya con ello no les quito más tiempo, y es luego de las de Alejandro Magno, Filipo y todo aquello, o Aristóteles, que son anécdotas sabrosas. A mí se me antoja un poco como los diálogos de sobremesa que pudieran hacerse, en donde se leerían estas cosas en aquellas épocas donde no había televisión, radio ni otros medios, sino la buena discusión que pudiera darse en un grupo de personas. Estoy leyendo ahora el capítulo que pone acá García Jurado como el capítulo 2 y dice: los filósofos, sus vidas e ideas. Y dice lo siguiente: cual suele decirse que fue la razón y el inicio del acercamiento de Protágoras a la filosofía. Se dice que Protágoras, varón sobresaliente en el estudio de las ciencias, con cuyo nombre tituló Platón uno de sus más conocidos diálogos de joven, con el fin de ganarse el sustento se ofrecía en alquiler para transportar con su propio cuerpo pesadas cargas. Este tipo de actividad se denomina entre los griegos porteadores y entre los latinos la llamamos mozos de cuerda. Así las cosas, un día transportaba desde un campo cercano a la ciudad de Abdera, donde vivía, un haz de troncos numerosos que iban atados mediante un mínimo cordel. Por casualidad,
Demócrito, ciudadano de esa misma población y persona que gozaba de veneración por delante de los demás, gracias a su virtud y saber, en eso que salía de la ciudad, vio como aquel se desplazaba con facilidad y desenvoltura a pesar de moverse con un tipo de carga tan pesado y molesto. Entonces se acercó a él y admirando la destreza y maestría de semejante haz, le ruega que lo deje en el suelo y que descanse un momento. Cuando Protágoras hizo lo que se le pedía, como Demócrito observó que aquel conjunto casi circular de leña estaba unido mediante un simple nudo inspirado en una razón casi geométrica, le preguntó quién había ordenado así la madera, y al contestarle Protágoras que había sido él mismo, le rogó que lo desatara y volviera a ordenarlo de la misma manera. Una vez que lo desató y volvió a colocarlo igual, Demócrito, admirado de la agudeza de ánimo y habilidad de un hombre sin formación, le dijo: «Mi muchacho, si tienes esa capacidad innata de trabajar también, con mi formación podrías hacer aún cosas mayores y mejores». De esta forma se lo llevó consigo, le proporcionó sustento y le enseñó filosofía y, en definitiva, hizo posible que fuera tan gran pensador como llegó a ser. Sin embargo, Protágoras fue un falso filósofo, pero el mejor de todos los llamados sofistas, dado que recibía de sus discípulos grandes retribuciones anuales. Prometía enseñar la manera de convertir un argumento débil en un argumento fuerte, lo que en griego se expresa así: hacer pasar por mejor el argumento peor. Muy sabroso el libro. Repetimos, estábamos comentando Las noches áticas de Aulo Gelio, escritas en aquellas noches de invierno en Grecia, donde este señor aparentemente no tenía mejor cosa que hacer que disponer sus conocimientos en esta forma que algunos críticos literarios han visto, como el caso de García Jurado, como ancestros de nuestro ensayo contemporáneo, y lo hace con mucho sabor y muy a su sabor para holgura y frescura de generaciones posteriores entre las cuales nos contamos. Gracias por haber estado allí. Venimos con más libros. Si esto le interesa, marque que le gusta y esté pendiente que tenemos muchos más textos diversos. Acá la idea es justamente esa, el gusto por la lectura diversa y tratar de ofrecer algún parentesco entre las ideas que estamos manejando entre uno y otro texto. Que tengan todos una muy feliz semana.